Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Esperamos que con estos estudios estamos edificándonos, aunque estemos en casa, pero damos gracias a Dios también por los días que hemos podido reunirnos, aunque sea en el parque, porque la iglesia no son las cuatro paredes, sino somos todos nosotros, ustedes y yo. Qué bueno, hermanos, que nos hemos estado viendo. El Señor les bendiga y también Dios quiera que estos estudios sean usados para bendición en nuestra vida. Esta tarde estamos hablando de Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios, y aquí dice que no hay nadie que lo sepa todo, porque aquí dice que nos apoyamos mutuamente, y dice que aún hay sabios, pero ellos mismos conocen sus propias limitaciones, y ellos también requieren de la ayuda de otro. El apóstol Pablo dice aquí, pedía a sus colaboradores al terminar la epístola de los Romanos, y nosotros leemos el capítulo 16, que está hablando de Febe y que dice: recíbanla en el Señor como es digno de los santos, porque ayúdenle, porque ella ha ayudado muchísimo a todos y a mí también. Y también dice que la iglesia de Filipos fue una gran colaboradora de Pablo, y Pablo lo reconoce. Y también en su última carta, en 2 Timoteo, dice que él dependió de sus colaboradores hasta los últimos días de su vida. Así que cuando nosotros confiamos en los hermanos, damos la oportunidad a los hermanos para ayudarnos, y nosotros ayudamos también a nuestros hermanos, y dice que eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Dice también que de igual manera el Espíritu obra en cada uno de nosotros para que renovemos nuestras fuerzas y nosotros estemos pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. Dice que en el 4 capítulo de Efesios, Pablo da énfasis a la unidad de la iglesia. Lejos de ser independientes en Cristo, somos hechos miembros del cuerpo de Cristo, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y aquí Pablo nos habla de una esperanza, una fe, un bautismo que todos tenemos en común, dice, un Dios y Padre de todos. Esta expresión, dice, que el apóstol usa en Efesios, es la idea de hacer los unos por los otros, y tenemos la responsabilidad para velar por el bien de la iglesia. Cristo es el ejemplo porque se entregó por nosotros los pecadores. Miren ustedes, hermanos, que tenemos, si nosotros antes pensábamos individualmente en el bien nuestro y de más nadie, ahora tenemos que pensar en el bien común de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo y por tanto debemos pensar los unos en los otros, y eso es pensar en el equipo, pensar en el bien común. Vamos a ver qué nos dice Pablo en Efesios 4 del 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Miren ustedes que no obstante la política que nos habla de la unidad, el ser humano en realidad no es muy tendiente a pensar en los demás. Somos individualistas,
Pero esta unidad, hermanos, no ha sido creada por la iglesia, sino por el Espíritu Santo en nosotros. Esta es obra solamente de Él, y a ellos, dice aquí, a los cristianos nomás nos pertenece la responsabilidad de poner en acción el amor entre nosotros, dice. En los primeros 3 capítulos de Efesios, el apóstol Pablo habla de la gracia de Dios al revelar el misterio guardado por siglos eternos, de la salvación que vendría a traer entre judíos y gentiles, haciéndonos un solo pueblo, hermanos. El apóstol aquí los amonesta y les dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando el apóstol habla de esto es porque realmente él estaba preso. Cuando dice yo pues preso en el Señor, él estaba preso. Algunos piensan que estaba custodiado en la Cesarea Marítima, pero dice aquí que lo más probable es que él estaba custodiado en Roma, bajo la custodia del pretorio, dice. Efesios es una de las 4 epístolas del encarcelamiento de Pablo, y las otras 3 son Filipenses, Colosenses y Filemón. Otras veces lo hemos dicho también. Aunque él estaba encarcelado, no estaba quejándose, ni estaba llorando, ni haciendo complaint, como dicen en inglés. Pero los reta a tomar en serio la vocación como cristianos, la salvación, con el fin de que la experiencia en Cristo sea el comienzo de un nuevo estilo de vida. La vocación a la cual Pablo se refiere tiene que ver con la manera de tratar a nuestros semejantes. Y aquí dice: con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Hermanos, cuando dice soportándonos, no quiere decir cuando lo tienes que aguantar a como dé lugar. No, eso no quiere decir soportándonos, sino quiere decir apoyándonos unos a otros. Yo recuerdo cuando era pequeña, iba con mi abuelita al mercado del pueblo. Íbamos a 7 cuadras de la casa, y mi abuelita ya estaba muy viejita, me imagino como 84 años. Y entonces ella caminaba todas esas cuadras apoyada en mi hombro, y como decir, yo era el bastón de mi abuelita. Eso quiere decir soportándonos, quiere decir apoyándonos, quiere decir estar ahí cuando el hermano nos necesita. Pero además no dice sopórtalo aunque reniegues, no, con paciencia, soportándonos con paciencia unos a otros. Y miren, nosotros hemos sido redimidos, pero todavía el Señor no acaba su obra en nosotros. Pero Filipenses 6:1 nos dice que estamos seguros, cuando dice estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, el proceso de santificación continúa, y nosotros debemos recordar que todos en un momento determinado necesitamos ser soportados, ser apoyados por otras personas. Esta expresión dice de apoyo mutuo, dice que es esencial para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto se oye muy bonito, hermanos, porque no hay mejor cosa que convivamos en amor unos con otros, y cuando hacemos eso hay paz entre nosotros. La unidad de la iglesia es un don de Dios a través de su Santo Espíritu, como dijimos, y Pablo le recuerda a la iglesia que se debe distinguir en el mundo por su unidad. Como dijo también Jesús en Juan 13:35, ellos creerán que ustedes son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Así que esto lo venía diciendo Jesús desde
mucho antes que Pablo se convirtiera al Señor. Y ahora aquí Pablo nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí otra vez Pablo nos enseña que tenemos que seguir a un líder, un Señor, el cual es Jesucristo, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Acuérdense, cuando dice esto se refiere a que Pablo está hablando a la iglesia. Así que nosotros hemos venido a ser hijos por adopción, pero los que aún no reciben a Cristo como Señor y Salvador, todavía no son hijos del Padre, porque tiene que constar una carta de adopción de que somos hijos de Dios. Y saben una cosa, hermanos, esa adopción ha sido muy cara, comprada por precio, pero nosotros no tenemos que hacer nada más que poner fe y creer que en realidad nosotros podemos, por recibir a Cristo, venir a ser hijos del Padre por adopción. Así que Pablo nos está hablando aquí que la unidad de la iglesia está basada en la unidad eterna del Dios Trino. Pablo agrega aquí, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que cada uno de nosotros recibimos un don, recibimos un favor inmerecido de Dios conforme a como Dios estimó que debía ser. Y a cada uno de los cristianos, cuando venimos a recibir a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos regala un don, además del don de la salvación. Amén. Y este don se llama carisma, y dice aquí que no es que nosotros debemos estar buscando estos dones como en algunas iglesias se predica. Tienes que buscar el don de lenguas o el don de hacer milagros, pero básicamente dicen el don de lenguas para saber que tú has sido sellado con el Espíritu Santo, y todos están buscando el don de lenguas, y si no tienes el don de lenguas no eres salvo. Pero 1 Corintios 12:18 es algo que quizá no se predica en esas iglesias. Dice, mas ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. No dice como le buscaron, como según el ahínco con que el hermano o la hermana oraba para recibir el don de lenguas. No, el Señor dice, cada uno recibió un don como Dios quiso. Y Pablo mismo, cuando está hablando de los 12, dice, y si todos fueran boca, ¿dónde estaría el ojo? Así que gracias a Dios que algunos somos solamente quizá una pestaña, pero las pestañas protegen al ojo contra las basuras en el ambiente, y quizá algunos somos solamente una uña, y cuando nosotros, si no tenemos una uña plástica, vamos y volteamos la tortilla, sabemos muy bien para qué sirven las uñas, porque no nos quemamos la yema de los dedos. La yema de los dedos duele muchísimo, es muy sensible. Así que por eso es que Dios colocó a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Dice Efesios 4:11-13, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Miren ustedes, hermanos, cuando nosotros vemos aquí la descripción de algunos dones, de algunos, porque esta lista no finaliza con los dones, tenemos otros pasajes
en 1 Corintios 12, en Romanos 12 me parece también, donde Pablo también habla de dones. Y aquí vemos una cosa que a veces las personas se ponen a discutir, porque dice que a unos constituyó apóstoles. Hermanos, los apóstoles eran personas que habían sido enviados por Cristo, pero también los profetas, hermanos. Cuando a usted le llegue el rumor de que hay un profeta o un apóstol, si esta persona no habla conforme la palabra de Dios, usted no tenga miedo de él, ¿verdad? Ya en el profeta Jeremías decía, esos profetas hablan de cosas, dice Dios, que yo ni pensé ni me vino al pensamiento. Entonces usted no haga caso cuando ese profeta o ese apóstol habla de cosas fuera de la Biblia. Entonces quiere decir que no ha sido una persona enviada por Dios. Pero vemos aquí, dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y aquí de la manera en que Pablo está hablando también de la unidad, está hablando de personas con dones administrativos y ministeriales, y esto dice aquí, envuelve a toda la iglesia, pues no hay un creyente sin un don. No obstante, Dios dota a algunos para un trabajo exclusivo. Así que nosotros debemos investigar qué don tenemos. Hermanos, cuando no sabemos qué don tenemos, empecemos a servir en la iglesia en lo que nos pidan ayuda, y ahí pronto usted va a encontrar su don. Dios da dones, dice, y Él mismo constituyó. Así que Él es el que da los dones, dice. Así que esto nos habla también de los evangelistas que están comisionados por Cristo para abrir lugares, para abrir brechas, para que el evangelismo llegue a lugares donde no ha sido escuchado. Y también se refiere a siervos, dice, que todavía tienen habilidades de profeta, es decir, ellos pueden interpretar la Biblia conforme a otros pasajes bíblicos. No nos trae nada nuevo, hermanos. Tengamos cuidado con eso, porque a veces andamos buscando personas que nos digan algo nuevo. No. Dice un pasaje en la Biblia, preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas, y eso se refiere a su palabra, porque aunque antigua, es sin vejez. Así que tenemos que seguir esa palabra que va a perdurar por todos los siglos. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que aquí nos dice Lucas en el libro de los Hechos que los profetas no eran pronosticadores de los tiempos, sino consolaban y afirmaban a los hermanos con abundancia de palabras. Otra vez, mientras esta palabra está en la Biblia, nosotros debemos seguir a esa persona, ¿verdad? Dice aquí que estas personas tienen una capacidad especial para predicar el evangelio, y como ejemplo nos da el libro de los Hechos a Felipe, que era un buen representante de ese ministerio. Y vemos nosotros que el Nuevo Testamento usa diferentes términos para llamar a estos siervos, y también les llama ancianos, y también les llama obispos. Esto no es debido a que tengan muchos años en el evangelio, sino a su madurez espiritual. Y también a los obispos también quiere decir supervisores, quiere decir una persona que está pendiente de que la iglesia esté marchando sanamente con la palabra de Dios. Dice aquí que los maestros no están limitados a los pastores, igual como los diáconos,
que se les llaman servidores. Hermanos, no todos los diáconos son servidores y no todos los servidores son diáconos, sino que aquí nos dice que es muy importante que los diáconos tienen unas características también dadas por Pablo a Timoteo, y tenemos que tener en estima a las personas que están puestas en nuestra iglesia como diáconos, y al pastor les tenemos que tener en alta estima porque ellos trabajan para que la iglesia camine como Dios quiere que sea. Seguimos con esta idea del cuerpo, y dice que Pablo no estaba hablando de personas con títulos reconocidos de una escuela, sino que personas que recibieron un don dado por Dios, pero dice que estos dones tenían 3 propósitos. Dice aquí, con el fin de perfeccionar a los santos. Eso quiere decir que este es uno de los propósitos por el cual Dios dio dones a los hombres, y dice que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y eso quiere decir entrenarlos para un uso más efectivo de sus dones. También dice entrenarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Veamos aquí que no habla para la edificación de ellos mismos, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Y luego el tercer propósito dice para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es muy importante, hermanos, que cada iglesia esté en constante entrenamiento. Dice aquí, el pastor enseña a los diáconos, que como dije, no todos los diáconos son servidores, ni tampoco todos los servidores son diáconos, pero también los diáconos deben enseñar a otros, como dice 2 Timoteo 2:2. 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos esto aquí, que los diáconos, una vez enseñados, deben enseñar también a otros, y es muy importante que los diáconos que enseñan tengan el don y la experiencia de haber sido enseñados. Pero los diáconos que no tienen el don de enseñanza frente al grupo, ellos también pueden auxiliar no solo al pastor, sino también otros ministerios, como mencionamos anteriormente, el ministerio de evangelismo, y toda la iglesia debería tener un instituto que está constantemente enseñando las doctrinas bíblicas básicas, así como la historia de la iglesia e historia del cristianismo, hermanos, porque no sé si ustedes han oído, pero yo he oído en algunas ocasiones que los cristianos somos una bola de ignorantes. ¿Por qué, hermanos? Porque no leemos la Biblia, porque no estudiamos la historia del cristianismo. No estoy hablando del romanismo, sino del cristianismo como debe ser, como vino a la iglesia a mantenerse firme hasta al fin de los siglos, porque el Señor ha guardado a su iglesia. Así que nosotros debemos ver todo esto y no dejar, hermanos, de buscar libros que nos preparen mientras podemos volver a reunirnos y quizá tener un instituto formal en la iglesia, ¿verdad? Que no cobra, pero que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a leer ahora Efesios 4 del 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como podemos ver en nuestros días, uno de los problemas es que la iglesia pone la vista en los dones y no en el dador de los dones, hermanos. Pero este era un problema en la iglesia de Corinto. Acuérdense de 1 Corintios, donde están los hermanos peleando de que quieren ser más unos dones que otros, y no es así. Cada miembro es importante y es parte de la iglesia, y aquí Pablo les amonesta que vayan hacia la madurez espiritual. Cuando dice para que ya no seamos más niños fluctuantes, ¿usted ha puesto a su bebé en una escuela? No, usted espera a que cumpla cierta edad para que vaya a preescolar, luego al kinder, y así va creciendo, va conociendo más. Pero cuando Pablo está hablando que nosotros deberíamos ser igual como un niño, que debemos buscar la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos, no que para que por ella se queden chaparritos o se queden bebés para los días de su vida. No, cuando los dones son bien administrados, ayuda eso a dejar la inmadurez y establece al creyente en la sana doctrina, haciéndole menos susceptibles a ser arrastrados por todo viento de doctrina. Dice aquí, entonces dice, debemos tener mucho cuidado de nuestros hermanos que son pequeñitos en la fe, hermanos quizá recién convertidos, porque pueden ser engañados por hombres que dice que para engañar usan con astucia estratagemas para llevarles por las artimañas del error. Aquí dice, y nosotros podemos ver eso, y se lo recalca Pablo a Éfeso, pero podríamos decirle que a Riverside y a México también les recarga: tengan cuidado con esas personas que solo quieren edificarse a sí mismos o ganar ventaja sobre las iglesias, dice. Podemos recordar como ejemplo a Simón el Mago. Ustedes pueden leer en Hechos 8 del 9 al 11 cómo Simón venía y dice que por mucho tiempo había engañado a la gente diciéndoles que este era el gran poder de Dios, y dice que lo oían atentamente desde los niños hasta mujeres y hombres. Dice, pero nosotros, dice, tenemos que saber que cuando, el verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, acuérdense que ahorita lo pusimos de ejemplo de evangelismo, dice que cuando oyeron a Felipe, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Y aquí no dice que se bautizaban niños, nomás los niños escuchaban a Simón el Mago, pero no dice que se bautizaron niños, pero se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque empezaron a seguir la verdad en amor, como dice Pablo aquí, para que sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que la búsqueda de Jesús es lo más necesario para que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este versículo también nos recuerda a Colosenses 2:19, que dice, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que nosotros sabemos aquí que nuestra cabeza es Cristo y que debemos estar ligados unos con otros, porque no sabemos quién de nosotros somos coyunturas
o si no somos coyunturas, aún así debemos permanecer unidos a los hermanos de la iglesia, porque de esta manera formamos el cuerpo que dice que todos en el cuerpo debemos estar bien concertados y unidos entre sí. Así que vemos esto y tenemos que hacer un esfuerzo coordinado y comprensivo de todos, dice, miembros jóvenes, ancianos, solteros, parejas jóvenes, viudos, dice. Todos deben estar trabajando en la iglesia. Todos tienen un ministerio, todos tienen un don, todos tienen que estar trabajando para crecer todos parejos, dice. Alguien ha dicho que el cristianismo no es una religión, sino una relación personal con el Señor, y estos versos nos confirman, hermanos, que tenemos que estar bien unidos a Cristo para poder crecer juntamente. Hermanos, ¿ustedes han visto a alguna persona que solo le creció un pie y el otro no? O le creció una mano pero la otra no, sino todo el cuerpo está creciendo con el crecimiento que da Dios al cuerpo, y tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Estamos listos, hermanos? Si no, prepárese para venir a edificarse a la iglesia y tomar su rol y ejercer su don. El Señor les bendiga.